Las nubes se arremolinaron sobre las colinas con una velocidad que me tomó por sorpresa. Hacía apenas unos minutos, el cielo exhibía un tono dorado y la tarde despedía el sol con calma, pero de pronto todo se oscureció. El viento empezó a rugir entre los pinos como si quisiese advertirnos de algo. Sentí el olor inconfundible de la lluvia que se avecinaba, y aún así, en lugar de entrar a la casa, me quedé en el porche observando. Tal vez porque ese momento me recordaba a los veranos de mi niñez, cuando esperaba con entusiasmo la tormenta desde la ventana de la cocina de mi abuela. Aquellos días parecían más sencillos, como si el ruido del viento y el golpeteo de las gotas contra el techo lo explicaran todo. Sin embargo, nada en mi vida tenía explicación ahora. Había dejado la ciudad para escapar de las miradas, de las preguntas constantes, de los rumores que circulaban en mi antiguo trabajo. Mi hijo Mateo y yo cargamos lo indispensable en el coche y condujimos hasta esta finca en la Sierra de Cantabria, una casa de campo que perteneció a mi padre, Pablo. Llevaba años sin venir, pero sentí que este era el sitio apropiado para desconectar y aclarar la mente. Antes de llegar a nuestro destino, hicimos el trayecto sin hacer pausas, sin escalas, durante alrededor de 3 horas. Fue un viaje largo pero necesario para despejar la cabeza de todo lo que dejábamos atrás. A mitad de camino, me sorprendió el cansancio, y aproveché un tramo recto de la carretera para recostar un poco la cabeza y descansar los ojos. En un momento dado, mi hijo me vio durmiendo, y entró en acción, detuvo la música para que no me sobresaltara con el volumen, se fijó de reojo en el volante y, con toda la prudencia de quien aprende a conducir en unas semanas, me avisó de que mejor paráramos un instante. Pero yo, con un gesto de la mano, le indiqué que estaba bien, que solo necesitaba unos segundos de reposo. Su cuidado y preocupación me enternecieron. Fue uno de esos gestos mínimos que revelan cuán rápido crece y se hace más responsable. Me repetía que solo sería algo temporal, unos días de tranquilidad, lejos del ruido y de las exigencias de la gran ciudad. Pero en cuanto llegué y sentí la brisa fresca, me di cuenta de que quizá necesitaba más que unos simples días. La vieja casa de mi padre estaba igual de silenciosa que siempre. Sus ventanas antiguas, con cristales que vibraban al menor cambio de temperatura, parecían aguardarme con curiosidad. El porche, amplio y de madera, mantenía el mismo encanto que en mis recuerdos, aunque necesitaba reparaciones urgentes. Esa sensación de recogimiento se esfumó en cuanto supe que no estábamos solos. Junto a nuestra finca, separada solo por un muro de piedra medio derruido, se alzaba otra casa vieja y descuidada. La recordaba vacía, con las ventanas polvorientas y rodeada de maleza tan alta que apenas se veía la puerta principal. Sin embargo, aquella primera noche, noté que en una de las habitaciones se encendió una tenue luz. Pensé que quizá algún curioso se había colado o que, con suerte, la habían alquilado o vendido. Al día siguiente, un camión pequeño apareció estacionado en el camino de acceso. Y entonces lo vi. Fue una mezcla de sorpresa y nostalgia cuando reconocí a Gabriel, un hombre que había estado estrechamente ligado a mi familia en el pasado. Me pasé la mano por el cabello, incrédula. Estaba mayor, con la mirada más sombría, como alguien que ha vivido experiencias duras. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío. Jamás habría pensado en volver a encontrarme con él, menos en un sitio tan apartado. Decidí que lo mejor era ignorarlo. Mateo no lo conocía, y yo no tenía intención de revolver historias antiguas. Sin embargo, en un pueblo pequeño como aquel, era difícil no toparse con la misma gente todo el tiempo. A la mañana siguiente, mientras revisaba los daños de una puerta trasera que no había cerrado bien con el vendaval, escuché pasos a mis espaldas. Al darme la vuelta, lo encontré observándome en silencio. Reconocí enseguida su modo de quedarse quieto, con las manos hundidas en los bolsillos, como si siempre estuviera midiendo la distancia exacta para no incomodar pero tampoco pasar desapercibido. Fue extraño, casi irreal, ver a Gabriel después de tantos años. Mi primer impulso fue marcharme, evitar el contacto visual. Pero me quedé allí, inmóvil, esperando a que él hablara. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí sin ganas, forzando una sonrisa. Él hizo un leve ademán con la cabeza, como si entendiera que no quería seguir conversando. Se dio media vuelta y siguió su camino. Incluso en esa brevedad,
Sentí que ese reencuentro iba a remover cosas que creía haber sepultado bajo el peso del tiempo. Cuando entré de nuevo en la casa, noté el silencio con más intensidad. Tenía la impresión de que las paredes guardaban secretos, fotografías y ecos de la vida de mi padre, esperando a que yo los descubriera. Aspiré hondo, intentando recuperar la calma. Esto no era lo que había planeado, yo solo quería paz y un poco de esperanza para mí y para Mateo. Pero el destino a veces es juguetón y nos enfrenta a lo que preferiríamos esquivar. Una hora más tarde, se desató la tormenta con toda su furia. Me refugié en el salón, contemplando cómo la lluvia golpeaba con fuerza los cristales. Hacía frío, pero a la vez sentía un calor interno producto de la incertidumbre. Cerré los ojos un instante, imaginando que con cada trueno se disipaba un pedazo de mi pasado. Fue entonces cuando escuché la voz de Mateo preguntándome qué íbamos a cenar. Sonreí para mis adentros. Pasara lo que pasara, al menos tenía a mi hijo conmigo, y ese era el mayor consuelo que podía encontrar. Reconocí enseguida su modo de quedarse quieto, con las manos hundidas en los bolsillos, como si siempre estuviera midiendo la distancia exacta para no incomodar pero tampoco pasar desapercibido. Fue extraño, casi irreal, ver a Gabriel después de tantos años. Mi primer impulso fue marcharme, evitar el contacto visual. Pero me quedé allí, inmóvil, esperando a que él hablara. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí sin ganas, forzando una sonrisa. Él hizo un leve ademán con la cabeza, como si entendiera que no quería seguir conversando. Se dio media vuelta y siguió su camino. Incluso en esa brevedad, sentí que ese reencuentro iba a remover cosas que creía haber sepultado bajo el peso del tiempo. Cuando entré de nuevo en la casa, noté el silencio con más intensidad. Tenía la impresión de que las paredes guardaban secretos, fotografías y ecos de la vida de mi padre, esperando a que yo los descubriera. Aspiré hondo, intentando recuperar la calma. Esto no era lo que había planeado, yo solo quería paz y un poco de esperanza para mí y para Mateo. Pero el destino a veces es juguetón y nos enfrenta a lo que preferiríamos esquivar. Una hora más tarde, se desató la tormenta con toda su furia. Me refugié en el salón, contemplando cómo la lluvia golpeaba con fuerza los cristales. Hacía frío, pero a la vez sentía un calor interno producto de la incertidumbre. Cerré los ojos un instante, imaginando que con cada trueno se disipaba un pedazo de mi pasado. Fue entonces cuando escuché la voz de Mateo preguntándome qué íbamos a cenar. Sonreí para mis adentros. Pasara lo que pasara, al menos tenía a mi hijo conmigo, y ese era el mayor consuelo que podía encontrar. Mientras tanto, Pablo seguía a lo suyo, volvía tarde, se encerraba en su despacho improvisado, una mesita con un ordenador en la esquina de la sala, y jamás me contaba nada relevante de su día a día. Si intentaba indagar, contestaba con monosílabos o evasivas. Nuestra relación continuaba en el mismo plano de siempre, como una línea recta sin altibajos. Y, sin embargo, había una chispa que comenzaba a encenderse en mi interior. Un jueves después del trabajo, revisé la tarjeta de Javier. Sentí un impulso de llamarlo, pero lo reprimí. No quería traicionar a Pablo. Sin embargo, los comentarios de mis compañeros de oficina sobre mi falta de ambición y mi relación sin futuro me dolían cada día más. Había algo en Javier que me hacía sentir valorada, especial, capaz de cosas grandes. Esa noche, Lorenzo se quedó sentado a mi lado, moviendo la cola con nerviosismo, como si presintiera que algo importante se avecinaba. Al día siguiente, encontré el coraje para mandar un mensaje a Javier. Comenzamos a charlar, primero con total profesionalidad, luego agregando toques personales. La tensión entre la lealtad a mi esposo y la ilusión por lo desconocido se intensificó. No me di cuenta de cuán profundo sería el abismo al que me estaba asomando. Pocas veces en la vida se siente esa mezcla de adrenalina y culpa. Esa ambigüedad me acompañaba a todas partes. Y mientras yo titubeaba entre la curiosidad y la fidelidad, mi perro Lorenzo, con su olfato infalible, se acercaba a mí como tratando de advertirme. «Cuidado, hay algo aquí que huele a problema». ¿Y qué razón tenía? Por entonces, ni imaginaba que lo peor estaba por llegar, ni que acabaría involucrada en una aventura que, además de poner en jaque mi matrimonio, me haría sentir cosas que jamás pensé experimentar. El destino ya había puesto sus cartas sobre la mesa y,
Aunque yo aún lo ignoraba, el desenlace estaba escrito. El primer paso había sido dar mi número de teléfono. El segundo, concertar un encuentro. La mañana siguiente amaneció nublada, con un ambiente cargado de humedad que hacía resbalar gotitas de agua por las hojas de los robles y los castaños que rodeaban la finca. Mateo se había levantado temprano para salir a correr. A sus 16 años, se había aficionado al atletismo en la ciudad, y ahora, en ese entorno de aire limpio y caminos sinuosos, encontraba un lugar perfecto para entrenar y despejar la mente. Yo, en cambio, había dormido mal. La tormenta me había dejado intranquila, no por el estruendo, sino por lo que significaba nuestro regreso a esa casa. Quería aprovechar la soledad para poner en orden mis pensamientos, pero la inesperada presencia de Gabriel lo complicaba todo. Después de desayunar un café con tostadas, salí al porche para revisar los daños. El vendaval de la noche anterior había arrancado un par de tejas y esparcido ramas por el jardín. Me arremangué dispuesta a limpiar el caos. Mientras recogía trozos de madera, me fijé en la casa vecina. Estaba pintada de un tono ocre desvaído, con las ventanas abiertas de par en par para ventilar la humedad acumulada. Me pregunté si Gabriel estaría dentro. Recordé que hacía más de 10 años que no sabía nada de él. Antiguamente, solía acompañar a mi padre en tareas de la granja que antes existía en la parte trasera de nuestro terreno. Era un joven risueño, generoso con su tiempo, siempre dispuesto a echar una mano. Después de la muerte de mi madre, la atmósfera familiar cambió. Mi padre se sumió en un mutismo extraño y Gabriel dejó de aparecer por la casa. Nunca supe qué ocurrió exactamente entre ellos, porque yo estaba viviendo en Madrid por aquel entonces, estudiando en la universidad. Metida en mis recuerdos, no me di cuenta de que Mateo había vuelto de correr y me miraba con curiosidad. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó. Alcé la vista y sonreí. «Sí, solo estoy pensando en cosas». Mateo siempre ha sido intuitivo, pero también respetuoso. Sabe cuándo no insistir. Simplemente me dio un golpecito en el hombro y entró en la casa a prepararse un batido. Me quedé un rato más en el porche, mirando el horizonte cubierto de nubes. Tenía que asumir que la presencia de Gabriel removería recuerdos que no estaba segura de querer afrontar. Pero tal vez era una oportunidad, una especie de señal para reconciliarme con el pasado. Al mediodía, decidí echar un vistazo al desván de la casa, un lugar repleto de muebles antiguos y cajas llenas de trastos que mi padre nunca se había molestado en tirar. Buscaba un viejo martillo, pues la bisagra de la puerta trasera se había oxidado por completo y necesitaba una reparación urgente. Subir las escaleras crujientes me produjo una mezcla de nostalgia y aprensión. Recordé que, de niña, me encantaba esconderme entre las cajas, imaginando historias de piratas y tesoros perdidos. La luz que entraba por la pequeña ventana del desván era débil, pero suficiente para ver cómo el polvo danzaba en el aire. Abrí una de las cajas con cuidado. Encontré álbumes de fotos familiares, cartas escritas a mano y pequeños objetos sin valor aparente, pero cargados de simbolismo. Entre ellos, distinguí la medalla de la Virgen del Pilar que mi madre solía llevar en su bolso. La acaricié con ternura, sintiendo un nudo en la garganta. De pronto, oí un golpecito en la puerta principal. Bajé con prisa, pensando que podía ser el cartero o algún vecino curioso. Al abrir, me topé con Gabriel, sosteniendo en la mano un juego de herramientas oxidadas. «Pensé que quizá te servirían», me dijo, con voz pausada. Se refería, sin duda, a la bisagra que necesitaba arreglo. Lo dejé pasar. Aquella era la primera vez en todos estos años que teníamos un momento de cercanía sin testigos ni distracciones. Lo seguí hasta la cocina, donde depositó con cuidado los destornilladores y el martillo. Su manera de moverse era más cautelosa, como si midiera cada paso en busca de aprobación. «Gracias», murmuré, sin saber muy bien qué más añadir. «No hay de qué», respondió, ajustando la bisagra con destreza. Hubo un silencio tenso, cargado de recuerdos que ninguno se atrevía a mencionar. Mis ojos se posaron en su perfil, notando las arrugas de preocupación en su frente. Me pregunté qué habría vivido desde la última vez que nos vimos. Cuando terminó de colocar el tornillo final, se incorporó y se limpió las manos con un trapo. «Creo que con eso durará un buen tiempo», dijo. Le agradecí de nuevo, pero no se marchó enseguida.
Se quedó un segundo ahí, como si quisiera decir algo más. Finalmente, asintió con la cabeza y salió por la puerta trasera. Me quedé apoyada en la encimera, la mente embotada por la confusión. No supe si sentirme aliviada o intranquila. Aquel encuentro sin palabras sobrantes fue suficiente para remover viejos sentimientos, dudas y silencios. Pero no tenía muy claro si quería ahondar en ellos o fingir que todo seguía su curso normal. La tarde avanzó con calma. Mientras Mateo se entretenía en su habitación, yo me dediqué a revisar los viejos cajones del mueble del salón. Allí encontré un montón de postales antiguas que mi padre atesoraba. Eran estampas de distintas partes de España, pequeños pueblos de la costa gallega, los acantilados de Asturias, las catedrales de Castilla y, por supuesto, algunas postales de la ciudad de Madrid. Cada una tenía una fecha y una frase escrita a mano, mensajes en su mayoría cotidianos, como te echo de menos, espero que estés bien o la feria de este año ha sido maravillosa. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero esas tarjetas eran su forma de mantener un vínculo con el mundo exterior. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla a base de tortilla de patatas y ensalada de tomate, no podía dejar de pensar en Gabriel. Rememoré la última vez que lo había visto antes de este reencuentro. Fue durante el funeral de mi madre. Se le veía incómodo, con las manos temblorosas y la cabeza gacha. Después de eso, desapareció sin dejar rastro. Al terminar de cenar con Mateo, salimos al porche a disfrutar del fresco nocturno. El cielo había despejado las nubes, dejando a la vista miles de estrellas que parpadeaban sobre nosotros. Mamá, ¿por qué nunca habíamos vuelto a la casa del abuelo?, preguntó Mateo de repente, rompiendo el silencio. Tragué saliva. Supongo que me costaba enfrentarme a los recuerdos, respondí. Mateo asintió, como si entendiera más de lo que aparentaba. Siempre me había impresionado su madurez, su forma de mirar el mundo con una mezcla de curiosidad y empatía. Poco después, Mateo bostezó y se retiró a dormir. Yo me quedé un rato más, sentada en la mecedora de madera que crujía cada vez que me balanceaba. El canto de los grillos y el murmullo lejano de un arroyo acompañaban la noche. Mis pensamientos, sin embargo, estaban en otra parte. ¿Qué hacía Gabriel de nuevo en esta zona tan aislada? ¿Tendría algún asunto pendiente o simplemente buscaba la misma paz que yo? Agudicé el oído al sentir pasos sobre la gravilla del camino que rodeaba la casa. Cuando levanté la mirada, distinguí una silueta masculina acercándose. No necesitaba luz para saber que era él. Se detuvo a pocos metros, las manos en los bolsillos, y me preguntó en voz baja, ¿no puedes dormir? Negué con la cabeza. He tenido demasiadas cosas en mente. Gabriel se aproximó al porche, pero no subió los escalones. Se quedó de pie, rozando con la punta de la bota un pequeño charco que quedaba de la lluvia de la noche anterior. Hubo un silencio largo, casi incómodo, roto solamente por el cri-cri de los grillos. Al fin, se atrevió a hablar. ¿Has pensado alguna vez en cómo habrían sido las cosas, si no te hubieras marchado? Su pregunta me golpeó. Por un segundo, mi corazón pareció detenerse. Recordé el día en que, apenas con 20 años, hice las maletas para irme a la universidad y escapar de la atmósfera triste de aquella casa. De algún modo, sentía que huía de todo, de la muerte de mi madre, del vacío de mi padre y de mis propios miedos. A veces lo pienso, contesté con un hilo de voz. Pero ya es tarde para cambiarlo, ¿no? Gabriel alzó la mirada. La luz tenue de la luna iluminaba apenas su semblante. Nunca es tarde para reencontrarse, dijo, y aunque su voz sonó serena, en sus ojos noté un deje de melancolía. No supe qué responder. Habían pasado demasiados años, demasiadas cosas no dichas. Tenía un nudo en la garganta y la sensación de que se estaba abriendo una puerta a un pasado que no había procesado del todo. De pronto, el canto de un búho nos sacó del ensimismamiento. Gabriel se despidió con un leve gesto y se alejó. Regresé al interior de la casa, intentando respirar hondo para calmarme. En la penumbra del salón, pasé la mano por la pared buscando el interruptor. Al encender la luz, el espejo antiguo reflejó mi rostro, con las mejillas encendidas de emoción y nerviosismo. Me pregunté si quería realmente destapar esa caja de recuerdos o si lo mejor sería dejarlos dormidos. Pero algo en la forma de despedirse de Gabriel, en su tono de voz,
me decía que esta vez no me resultaría tan fácil ignorarlo. A la mañana siguiente, desperté con una mezcla de inquietud y curiosidad. Decidí centrar mi energía en arreglar algunos desperfectos de la casa. Empecé por los azulejos del patio interior, que se habían agrietado con el paso del tiempo y la humedad. Mateo se ofreció a ayudarme, pero después de un rato se aburrió y se marchó a correr un poco más lejos, prometiendo que volvería para la hora de comer. Mientras raspaba el moho de las juntas, recordé la anécdota graciosa de la noche anterior, cuando Mateo me hizo morder un limón con el dedo en la boca. Ese acto tan inesperado me había sacado una risa genuina, algo que no me ocurría a menudo desde hacía meses. Aprecié el hecho de que, a pesar de los problemas, Mateo y yo manteníamos ese vínculo de complicidad. El sol empezó a asomar entre las nubes, y sentí que el calor me abrazaba la espalda. Me levanté a por un vaso de agua y contemplé el paisaje desde la ventana de la cocina. El prado verde se extendía hasta chocar con las montañas a lo lejos. Me había habituado a la vida rápida de la ciudad, a los atascos y a la prisa constante. Sin embargo, en ese rincón de Cantabria el tiempo parecía pasar de otra manera, más despacio, invitando a la reflexión. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió de golpe con el ruido de un vehículo. Me asomé y vi una furgoneta aparcar frente a la casa de Gabriel. Bajó un hombre desconocido, con ropa de trabajo, y se puso a descargar tablas de madera. Me pregunté si Gabriel estaría reformando la casa o si planeaba quedarse una buena temporada. Tomé la determinación de evitar, en la medida de lo posible, inmiscuirme en los asuntos de mi vecino. Pero mi determinación se tambaleó apenas unos minutos después, cuando oí a alguien llamar a mi puerta con insistencia. Al abrir, me encontré con el mismo hombre que había visto en la furgoneta. Tenía las manos llenas de polvo y el rostro algo preocupado. «Disculpe, señora», dijo, «estoy trabajando en la casa de al lado, y necesitamos cortar el agua un momento para reparar una tubería. ¿Sabe dónde está la llave de paso general?». Su voz, con un marcado acento local, me hizo recordar a la gente sencilla de la zona. Asentí, explicándole que en el límite de ambas fincas había una arqueta de piedra con las llaves de paso. Añadí que se lo podía enseñar. Caminamos juntos hasta el lateral del muro. El trabajador abrió la trampilla y localizó la válvula. Mientras la cerraba, apareció Gabriel por la esquina de la casa, con una mueca de disculpa. «Perdona las molestias, Alicia. No sabía que la tubería de mi casa estaba tan deteriorada. Pensé que aguantaría hasta el invierno». «No te preocupes, es normal que la casa necesite arreglos», respondí, intentando sonar casual, aunque por dentro me sentía un poco nerviosa. El trabajador se quedó trasteando con la arqueta, y Gabriel me miró directamente, como si quisiera preguntar algo más. Se frotó la barbilla antes de hablar. «He estado pensando en lo de anoche», bajó la voz para que el hombre no lo oyera. «Perdona si fui indiscreto. No quería incomodarte». Bajé la mirada. No fue indiscreción. Simplemente, no sé si estoy lista para recordar todo lo que dejamos atrás. Él asintió, con un gesto de comprensión. Luego se despidió con una sonrisa breve y volvió a supervisar las tareas de reparación en su casa. Me quedé plantada unos segundos, sintiendo cómo las emociones se enredaban en mi pecho. Me había hecho tantas veces la misma pregunta. ¿Y si no me hubiera ido? ¿Habría sido todo distinto? A veces, la respuesta llegaba con punzadas de nostalgia, otras con un alivio al pensar que en la ciudad encontré mi camino, mis estudios y la oportunidad de criar a Mateo con dignidad. Al regresar a mi cocina, comprobé la hora. Faltaba poco para que Mateo volviera. Empecé a preparar un plato de pasta con verduras, pensando en cómo contarle que tal vez, de un modo u otro, Gabriel formaría parte de nuestras rutinas por un tiempo. Aunque Mateo no lo conocía bien, me inquietaba cómo podría reaccionar ante ciertos recuerdos. El sonido de la puerta principal me sacó de mis reflexiones. «Mamá, ya he vuelto», gritó Mateo desde el pasillo. Entró en la cocina y se sirvió agua con ansiedad, bebiéndola a tragos largos. Le tendí un plato de pasta y me sonrió agradecido. Entre bocado y bocado, me contó que había corrido hasta un sendero que rodeaba un viejo castro celta, y que desde allí había unas vistas increíbles de la ría. Me emocionó verlo tan entusiasmado, tan diferente a la actitud que tenía en Madrid,
donde todo era prisa y competiciones de atletismo que a veces le estresaban más de la cuenta. Lo observé en silencio. Mateo era mi prioridad. Si este viaje implicaba revivir heridas pasadas, tendría que afrontarlo. Después de todo, no podía huir para siempre. Capítulo 5, aproximadamente. 3.500 caracteres. Con el paso de los días, el clima fue mejorando. El sol se instaló en lo alto del cielo, y una brisa suave recorría los caminos, haciendo que las hojas de los árboles susurraran un canto casi hipnótico. Aproveché para limpiar el granero, un viejo edificio de piedra que mi padre solía utilizar para almacenar leña y herramientas. Allí, las telarañas se habían apoderado de las esquinas y la madera crujía al pisarla, como si protestara por tanto olvido. Mientras recogía objetos oxidados, clavos, alambres y llaves antiguas, mi mente se distrajo con los recuerdos. Imaginé a mi padre dando instrucciones a Gabriel en aquel mismo lugar, enseñándole a apilar la leña de forma que no se humedeciera. ¿Cuántas tardes habrían pasado juntos, hablando de la cosecha o de los planes para arreglar la techumbre? De repente, escuché la voz de Mateo llamándome desde el exterior. Salí y lo vi sosteniendo un balón de fútbol. «Mamá, ¿quieres echar un partido conmigo?», me dijo con entusiasmo. Hacía años que no jugaba al fútbol con mi hijo. En la ciudad, él solía practicarlo con sus amigos, mientras yo estaba ocupada con el trabajo y las responsabilidades. Me quité los guantes y acepté. Empezamos a pasarnos la pelota, riendo cuando uno de los dos fallaba un tiro o calculaba mal la distancia. Fue una escena tan sencilla y a la vez tan especial. Sentí un soplo de felicidad, como si el aire limpio y la compañía de mi hijo me dieran una tregua en medio de la tensión interior que arrastraba. En un momento del juego, pateé el balón con demasiada fuerza y salió despedido hacia el terreno de la casa vecina. Antes de que pudiera evitarlo, Mateo corrió tras él y saltó la baja valla que separaba las fincas. Yo me quedé en mi sitio, insegura. Unos segundos después, escuché la voz de Gabriel. «Cuidado, chico. Hay clavos y trozos de madera por ahí», le advirtió con un tono más de preocupación que de enfado. Salté la valla y me acerqué a Mateo. Lo encontré junto a Gabriel, que sostenía el balón y se lo entregaba con una sonrisa amable. «Gracias», dijo mi hijo, algo avergonzado. «No pasa nada», respondió Gabriel. «Solo ten cuidado, esto está lleno de escombros». Yo me quedé un poco rezagada, sintiéndome extraña, como si fuera una intrusa en la vida de Gabriel. Se percató de mi presencia y me dedicó un gesto cortés. Entonces, noté que tenía un rasguño en la mejilla. «¿Te has hecho daño?», pregunté, señalando la herida. «Va, es solo un arañazo de las ramas mientras limpiaba», respondió, restándole importancia. Hubo un momento en que nuestras miradas se encontraron, y de nuevo sentí ese cosquilleo incómodo de quien tiene mucho por decir pero no encuentra las palabras adecuadas. Mateo, ajeno a nuestra tensión, se despidió de Gabriel con un «hasta luego», y corrió de regreso con el balón. Yo seguí a mi hijo de vuelta a casa, pero mi corazón latía con fuerza. Gabriel y yo habíamos compartido un pasado que, en su momento, fue de amistad y complicidad. Él estuvo al lado de mi padre cuando yo decidí marcharme. Ahora, tras tantos años, no sabía cómo conciliar los buenos recuerdos con la realidad presente. Esa noche, me costó conciliar el sueño. Los grillos cantaban afuera, y la luna se colaba por mi ventana, pintando de plata el suelo de madera. No dejaba de darle vueltas a las preguntas de Gabriel. ¿Te has preguntado alguna vez cómo habrían sido las cosas? Y, nunca es tarde para reencontrarse, ¿no crees? Una parte de mí quería esconderse, la otra quería hablar con él, aclarar lo que sucedió, entender por qué se fue sin despedirse de mí tras la muerte de mi madre. Al día siguiente, cuando salí a comprar provisiones al pequeño Ultramarinos del pueblo, me crucé con algunos vecinos que recordaban a mi padre y me daban el pésame, a destiempo pero con sinceridad. Me dijeron que Gabriel era buena gente, que se había marchado unos años a trabajar en la costa vasca, y que había regresado con intención de reformar la casa que heredó de un tío suyo. Con cada comentario, mi curiosidad crecía más, pero también mi recelo. Ya de regreso, Mateo me preguntó si algún día íbamos a invitar a Gabriel a cenar, como solíamos hacer con nuestros vecinos en Madrid. La pregunta me tomó por sorpresa,
pero me di cuenta de que quizá no sería mala idea, si quería dejar de huir y, de paso, mostrarle a Mateo que enfrentar el pasado forma parte de la vida. Decidí seguir el consejo de Mateo. Aquella misma tarde, mientras él preparaba un improvisado pastel de manzana en la cocina, una receta que le había enseñado su abuela materna, me armé de valor y crucé hasta la casa vecina. Toqué la puerta con suavidad, y Gabriel apareció. Se le notaba sorprendido al verme. «Hola», dije, jugueteando con mis manos. Pensaba, si no tienes planes, podrías venir a cenar esta noche. Gabriel ladeó la cabeza, con una expresión de curiosidad. «¿Estás segura?», preguntó, como si dudara de mis intenciones. «Sí», afirmé. «Mateo y yo estaremos encantados». Aceptó la invitación. Cuando volví a la cocina, le conté a Mateo la buena noticia. Él soltó un silbido de entusiasmo y se puso manos a la obra con el pastel. Para acompañarlo, yo decidí cocinar un pollo al horno con hierbas aromáticas y patatas. Hacía tiempo que no preparaba nada tan elaborado, pero quería que la cena fuera especial. A medida que la tarde avanzaba, sentí los nervios crecer dentro de mí. ¿Qué íbamos a hablar durante la cena? ¿Saldrían temas del pasado? Me preguntaría por la última conversación que tuvimos, tan llena de reproches y silencios. Traté de calmarme pensando en la sencillez de lo que nos unía, conocernos desde hacía años y compartir un pedazo de historia familiar. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, Gabriel llegó. Traía una botella de vino tinto y un gesto tímido. Mateo lo saludó con naturalidad y lo hizo pasar al salón. La mesa estaba puesta, y el olor del pollo recién salido del horno inundaba la casa. Nos sentamos. Hubo un instante de silencio expectante, pero enseguida Mateo rompió el hielo haciendo preguntas sobre los arreglos de la casa vecina y el motivo que había traído a Gabriel de vuelta a este lugar tan aislado. Necesitaba desconectar, respondió Gabriel. He estado trabajando en la costa y necesitaba reencontrarme con mis raíces. Aquella frase resonó en mí, porque encajaba con mi propia razón para estar allí. No obstante, continué cortando el pollo y sirviéndolo sin comentar nada al respecto. Poco a poco, la conversación fluyó hacia temas más ligeros, la belleza de la sierra, los proyectos de remodelación, anécdotas de la escuela de Mateo. Casi me sentí cómoda, como si fuéramos simplemente vecinos compartiendo una cena agradable. Después del postre, Mateo, cansado por sus entrenamientos, se fue a su cuarto. Gabriel y yo nos quedamos en la mesa, frente a la botella de vino casi terminada. Pude sentir que el ambiente cambiaba, se volvía más íntimo. «No quiero irme sin hablar de algo», dijo Gabriel al fin, mirándome a los ojos. «Siento mucho no haber estado aquí cuando falleció tu madre, y cuando tu padre se quedó solo». Tomé aire. Sentí un nudo en el estómago. No tenías obligación. Mi padre se volvió muy reservado, y yo también estuve mucho tiempo lejos. Aún así, me habría gustado despedirme, admitió. Sus manos reposaban sobre la mesa, tensas. Tu madre siempre me trató como a un hijo más. Y tu padre, le debo mucho, aunque al final nos distanciamos. La emoción me embargó. Pensé en cómo mi familia había cambiado drásticamente tras la muerte de mi madre y cómo yo misma preferí escapar en vez de afrontar lo que significaba quedarse. Bajé la mirada, intentando asimilar que, detrás de su marcha, también había habido dolor. Todo ha cambiado mucho, Gabriel, susurré. Y yo también. Lo sé, contestó. Pero hay cosas que quizás merecen una segunda oportunidad. Nos quedamos en silencio, dejando que las palabras flotaran en el ambiente. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía, igual que aquella noche en que nos encontramos en el porche bajo la luz de la luna. Solo que esta vez, no quería quedarme callada. Gracias por venir esta noche, logré decir. Quizá podamos seguir hablando otro día. Él sonrió, y sus ojos mostraron un brillo que no había visto en mucho tiempo. Sin decir más, tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró y me dedicó una mirada comprensiva, como si dijera, «Estoy aquí para lo que necesites». Cuando cerró la puerta, volví a la cocina y me serví el último trago de vino, contemplando la casa en penumbra. El aroma residual de la cena aún flotaba en el aire, y en el fregadero se apilaban platos que lavar.
Pero esa normalidad se mezclaba con la sensación de que algo nuevo había empezado a tejerse entre Gabriel y yo. Apagué las luces y me senté un rato en el porche, viendo las sombras de la noche envolver el paisaje. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido, tal vez no era demasiado tarde para reconciliarme con mi pasado y con lo que dejé de vivir. Mateo estaba dormido, la casa en silencio. Y, aún así, tenía el corazón en ebullición. Con la luna como testigo, cerré los ojos e imaginé todas las posibilidades que se abrían en este rincón de la sierra. Ya no sabía si quería quedarme o regresar pronto a la ciudad. Solo sabía que había algo en mí que se había despertado. Y, al igual que la tormenta del primer día, había llegado inesperadamente, para sacudir mis cimientos y recordarme que la vida, a veces, puede volver a empezar.